Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Blog. Mi nombre es Rano Durán. Hoy en Sáltate las Reglas estarás participando en una importante actividad económica en el antiguo Portugal. Gracias a tu trabajo mantendrás el hambre a raya y sacarás a flote la economía del país. Hoy te enseñaré a jugar Lata. Lata es uno de esos juegos que son bastante interesantes, ya que tendrán una gran cantidad de estrategia, te harán pensar y tendrán mecánicas que parecerán de juegos más complejos, en un juego cuyo componente principal serán las cartas y en una caja de tamaño muy reducido. Este tipo de juegos me encantan, ya que los podrás explicar muy rápido. Las partidas serán bastante rápidas, pero su modo de juego te hará pensar. Si te interesa conocer más de este juego, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar Lata. Lata es un juego de estrategia de dificultad baja e intermedia para 2 y hasta 4 jugadores, diseñado por Rola y Costa. En este juego encontrarás mecánicas como subasta, puntos de acción, selección de cartas, desarrollo de motor de trabajo, mayorías y cumplimiento de órdenes. Una partida de Lata tendrá una duración aproximada de 10 minutos por jugador. Este juego es publicado por la editorial Pitágoras y la edición en español es publicada por Maldito Games. La industria de los productos enlatados en Portugal tuvo un auge a lo largo del siglo XX. Muchas fábricas fueron establecidas en los pueblos pesqueros y se consolidaron como una fuente importante de ingresos para la economía del país. Como dueño de una de estas fábricas, enlatarás sardinas, sardinas en tomate y macarela en aceite para distribuir tanto local como internacionalmente. Cada año deberás realizar una planeación detallada en la operación de tu fábrica. Conseguirás contratos para la distribución de tus materias primas. Definirás un programa de producción considerando todos los costos operativos de las máquinas y los sueldos del personal, pero también deberás tener muy presente qué productos serán los más demandados por los diferentes mercados a lo largo del año. Distribuirás tus productos para asegurar contratos de venta internacionales y localmente. Lograrás administrar la fábrica de pescado enlatado más próspera del país. Descúbrelo en Lata. Separa todas las cartas en 5 diferentes mazos dependiendo del color de las cartas y los textos mostrados en su parte posterior. Las cartas con el fondo de color crema y letras color verde serán las cartas de producción. Las cartas de color crema con letras de color café serán las cartas de mercado. Las cartas de color crema con letras de color plateado serán las cartas de puntuación. Las cartas de color verde con letras de color blanco serán las cartas de producción inicial y las cartas de color gris con letras blancas serán las 4 cartas de puntuación inicial. Dependiendo de la cantidad de jugadores en la partida, deberás retirar algunas cartas del juego. En partidas para 2 jugadores, toma el mazo de cartas con letras plateadas llamadas cartas de puntuación y el mazo de cartas con letras verdes llamadas cartas de producción y retira todas las cartas que muestran estos símbolos en su esquina superior izquierda. Mientras que para partidas de 3 jugadores, retira 6 cartas al azar del mazo de cartas de producción. Toma los mazos de cartas de producción, mercado y puntuación. Coloca estos 3 mazos en una reserva boca abajo al centro del área del juego. También forma una reserva con todos los cubos marcadores de sardinas, sardinas entomatadas y macarela en aceite, además de las monedas llamadas escudos al alcance de todos los jugadores. Ahora, cada jugador recibirá los componentes en el color de su preferencia. Entrégales un tablero personal, un marcador de acciones, una carta de producción inicial y una carta de puntuación inicial. Estas cartas podrán ser observadas y reveladas. 4 marcadores de escudos y una pantalla. Coloca tu marcador de acciones en el espacio número 9 de tu tablero personal. Toma tu carta de producción inicial y colócala boca arriba en este espacio más hacia la izquierda en la parte superior de tu tablero personal. Coloca el resto de tus componentes cerca de tu área de juego. Ahora toma todos los marcadores de orden de turno que muestran los números correspondientes a la cantidad de jugadores en tu partida. Mezcla estos marcadores y entrega uno aleatoriamente a cada jugador. Esto indicará el orden de turno inicial. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado, que dé comienzo a la producción e importación de sardinas enlatadas en Lata. Una partida de Lata se jugará a lo largo de 6 rondas. La ronda actual podrá ser determinada por la cantidad de cartas restantes del mazo de producción. Cada ronda estará compuesta de 4 fases, las cuales estarán indicadas dentro de tu pantalla de jugador. Antes de comenzar una ronda, se deberán revelar las cartas a utilizarse durante la ronda. Toma el mazo de cartas de producción y mézclalo. Dependiendo de la cantidad de jugadores en la partida, deberás revelar una cierta cantidad de estas cartas. En partidas para 4 jugadores, revela 2 grupos de 2 cartas y 3 cartas individuales.
En partidas con 3 jugadores, revela 2 grupos de 2 cartas y 2 cartas individuales. Y para partidas de 2 jugadores, revela un conjunto de 2 cartas y 2 cartas individuales. Después, toma y mezcla el mazo de cartas del mercado. Revela una cantidad de estas cartas iguales a la cantidad de jugadores en la partida más una. Finalmente, toma todas las cartas de producción, mézclalas y revela una cantidad de estas cartas iguales a la cantidad de jugadores en la partida más una. Estas serán las reservas de cartas disponibles durante la ronda. Tras esto, deberás dar comienzo formalmente con la primera fase de la ronda. La primera fase de una ronda será la fase de orden de turno. En esta fase, los jugadores utilizarán sus puntos de acción para pujar por el orden de turno de la ronda. Al inicio de cada ronda, los jugadores comenzarán con 9 puntos de acción. Esto será indicado por la posición de su marcador de acciones en su tablero. De manera secreta y simultánea, cada jugador deberá decidir cuántos puntos de acción gastar para pujar por el orden de turno de la ronda. Para esto, deberán mover sus marcadores hacia la izquierda. Cada casilla que hayan decidido mover a su marcador indicará un punto de acción que será gastado para pujar. Una puja podrá ser desde 0 y hasta 9 puntos de acción. Una vez que todos los jugadores hayan decidido cuántos puntos de acción gastar, deberán revelar su puja. El jugador que haya decidido gastar la mayor cantidad de puntos de acción se convertirá en el primer jugador de la ronda. El jugador que haya gastado la siguiente mayor cantidad de puntos se convertirá en el segundo jugador y así sucesivamente. Redistribuye los marcadores de orden de turno siguiendo este criterio. En el caso en el que exista un empate por alguna posición, ganará el jugador que tenga en su poder el marcador de orden de turno menor. Estos marcadores serán mantenidos entre ronda y ronda hasta el momento del reajuste. Mientras más puntos de acción gastes, tendrás un mejor orden de turno, pero podrás realizar menos acciones dentro de la ronda activa. Una vez que se haya determinado el orden de turno para esta ronda, esta fase concluirá. La segunda fase de una ronda será la fase de fábricas. Esta fase deberá ser llevada a cabo en el nuevo orden de turno recién asignado para la ronda. En su turno, cada jugador deberá elegir una de las combinaciones de cartas de producción reveladas en la reserva. Podrán elegir uno de los pares de cartas o una de las cartas individuales disponibles. Siempre se deberá tomar al menos una carta. Tras realizar su selección, cada jugador deberá agregar sus nuevas cartas a su tablero de fábrica. En la parte superior de estos tableros se mostrarán 5 espacios para colocar cartas, indicados por estos símbolos de manos. Al colocar cartas, podrás elegir espacios de tu tablero diferentes. No deberás seguir algún orden específico e inclusive podrás elegir colocar tus cartas en espacios previamente ocupados por alguna otra carta, colocando la nueva carta cubriendo la anteriormente presente en este espacio. Si elegiste una pareja de cartas de producción, estas deberán ser colocadas en 2 espacios diferentes de tu tablero. Una vez que una carta haya sido colocada en tu tablero, esta no podrá ser movida ni retirada de su posición. Al colocar una carta en tu tablero, deberás pagar los costos en escudos indicados por el espacio seleccionado. Aun y cuando coloques una carta en un espacio ocupado por otra carta previamente colocada, deberás pagar el costo mostrado. Considera que los 2 primeros espacios a la izquierda de tu tablero no tendrán un costo asociado a colocar cartas en ellos, por lo que si no tienes dinero disponible, deberás colocar tus cartas dentro de ellos. Los elementos dentro de las cartas y el orden en el cual estas hayan sido colocadas en tu tablero afectarán la producción de tus productos enlatados, por lo que deberás elegir cuidadosamente su posición. Esta fase continuará de esta manera hasta que todos los jugadores hayan tomado cartas de producción. Tras esto, toma todas las cartas que no hayan sido elegidas y colócalas en una pila de descarte cerca del mazo de cartas de producción. Con esto, la fase de fábricas llegará a su fin. La tercera fase de una ronda será la fase de producción y ventas. En esta fase, los jugadores utilizarán los recursos mostrados en sus cartas de producción para crear diferentes tipos de productos enlatados. Esta fase será resuelta en orden de turno. En su turno, un jugador utilizará sus puntos de acción restantes para producir diferentes tipos de productos enlatados. Los diferentes tipos de productos enlatados y los recursos que necesitarás para poder producirlos serán indicados dentro de tu pantalla de jugador. Para iniciar con la producción, los jugadores deberán elegir qué cartas desean activar para producir. Cada una de estas cartas requerirá el pago de un punto de acción. Podrás activar cuantas cartas desees e inclusive podrás decidir no activar alguna o ninguna de tus cartas. Tras decidir qué cartas activar y haber pagado los puntos de acción correspondientes, deberás dar inicio con la producción. La producción siempre se llevará a cabo en todas las cartas que hayas activado
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto es muy importante, ya que el orden de la colocación de los recursos en estas cartas influirá en el resultado de los productos producidos. Toma en cuenta que todos los recursos mostrados en las cartas colocadas hacia la derecha de la carta en la cual actualmente estés produciendo estarán disponibles para la producción de los recursos en la carta activada. Dentro de tu fábrica podrás producir 3 diferentes tipos de productos enlatados, los cuales serán representados por cubos de colores. Los cubos de color plateado serán sardinas enlatadas, los cubos rojos representarán sardinas entomatadas y los cubos amarillos representarán macarela en aceite. Al producir un recurso, deberás colocar un cubo del recurso correspondiente dentro de la imagen utilizada para producir este tipo de producto enlatado. Para producir sardinas, deberás activar una carta que muestre la imagen de una sardina. Por cada uno de estos símbolos dentro de la carta activa, coloca un cubo plateado. Para producir sardinas entomatadas, deberás tener al menos una sardina y un tomate en las cartas de tu fábrica. Cada uno de estos símbolos podrá producir un cubo de este producto. Estos símbolos podrán estar dentro de la misma carta o en cualquiera de las cartas que se encuentren hacia la derecha, más adelante de la carta que actualmente está produciendo. Toma en cuenta que aun y cuando cumplas las condiciones de producción de sardinas en tomate, siempre podrás decidir producir sardinas enlatadas utilizando los símbolos de sardinas. En el siguiente ejemplo, al producir con esta primera carta, este jugador podrá decidir entre producir sardinas enlatadas colocando un cubo plateado sobre este símbolo de sardina, o ya que posee un tomate en la siguiente carta, podrá decidir producir sardinas entomatadas colocando un cubo rojo sobre esta sardina. En la segunda carta, este símbolo de sardina podrá producir sardinas enlatadas o sardinas en tomate, pero este símbolo de tomate no podrá producir ningún recurso, ya que no existe otro símbolo de sardina más adelante. En el siguiente ejemplo, esta sardina podrá ser utilizada para producir sardinas enlatadas o sardinas en tomate. Este símbolo de tomate podrá producir sardinas enlatadas, ya que existe otro símbolo de sardina en la siguiente carta. Esta sardina en la segunda carta únicamente podrá producir sardinas enlatadas, ya que no existe ningún otro tomate por delante. Las cartas que muestren una macarela no producirán ningún tipo de producto. Sin embargo, podrás producir macarela en aceite si tienes un símbolo de macarela y aceite dentro de tu fábrica. El modo de producción de la macarela en aceite será similar a lo explicado previamente con la producción de las sardinas entomatadas. Al producir macarela en aceite, coloca un cubo amarillo sobre el símbolo de macarela o de aceite de oliva que estés activando, siempre y cuando tengas el otro recurso necesario en alguna de las cartas que se encuentren más hacia la derecha dentro de tu tablero. En el siguiente ejemplo, al producir con esta primera carta, se podrá obtener una pieza de macarela en aceite, ya que existen otros símbolos de aceite más adelante. Al producir con la segunda carta, ambos elementos estarán disponibles para producir 2 piezas más de macarela en aceite. Sin embargo, en la tercera carta, no se podrá producir ningún recurso, ya que no existen más símbolos de macarelas hacia la derecha dentro del tablero de este jugador. Además de las cartas con pescado, tomate y aceite, podrás encontrar cartas de producción con un fondo de color verde y símbolos variados. También podrás activar los efectos mostrados dentro de estas cartas, pagando los puntos de acción y los recursos indicados para recibir dinero, productos enlatados o más puntos de acción. Esta carta específica podrá ser activada sin gastar puntos de acción. Podrás encontrar una descripción más detallada de todos los efectos y costos presentes dentro de estas cartas en el apéndice Cartas de Producción Especial en la página número 22 del manual del juego. Una vez que un jugador haya terminado de producir en su tablero, será el turno del siguiente jugador. Esta fase continuará de esta manera hasta que todos los jugadores hayan llevado a cabo la producción en sus tableros. A continuación, se deberá dar inicio al paso de ventas. Este paso también deberá resolverse en orden de turno. En su turno, un jugador podrá gastar puntos de acción para cumplir las órdenes presentes dentro de las cartas del mercado de la reserva. En estas cartas se mostrará una o más banderas que servirán como un elemento de puntuación al final del juego, los productos que este mercado estará aceptando, la cantidad de puntos de acción que deberás pagar para poder entregar recursos en ella y una cantidad de dinero que recibirás por cada recurso entregado. Durante esta fase podrás entregar tus recursos recién producidos y recursos almacenados en tu tablero a cualquiera de estas cartas. Para esto, elige una de ellas y paga la cantidad de puntos de acción correspondientes. A continuación, toma cualquier cantidad de cubos de productos que tengas en tu tablero y que desees entregar a esta carta. Por cada uno de estos productos que hayas entregado, recibirás tantos escudos como los indicados en la esquina inferior derecha de la carta. Toma en cuenta que no será necesario entregar todos los recursos requeridos por una de estas cartas al momento de realizar tus ventas. Si aún tienes más productos enlatados y los puntos de acción necesarios, podrás venderlos a otras cartas de mercado
mercados diferentes. Inclusive, un jugador podrá decidir no vender durante su turno. Una vez que un jugador haya realizado todas las ventas posibles, será el turno de vender del siguiente jugador. Si en cualquier momento de esta fase algún jugador ha entregado el último producto requerido por una de estas cartas, además de recibir los escudos correspondientes, también ganará el control de este mercado. Cuando esto ocurra, retorna todos los cubos de recursos de esta carta de vuelta a la reserva. Toma la carta y colócala cerca de tu área personal. A lo largo de la partida, no existirá una cantidad máxima de cartas de mercado completadas que un jugador pueda tener en su poder. El espacio que ocupaba esta carta dentro del mercado deberá permanecer vacío por el resto de esta ronda. Sin embargo, una vez durante su turno, un jugador podrá gastar un punto de acción adicional para revelar una carta adicional del mazo de cartas de mercado para colocarla dentro de la reserva. Inmediatamente se podrán vender productos a esta nueva carta. De manera similar, si únicamente existe una sola carta de mercado disponible en la reserva en el turno de un jugador, de manera gratuita podrá revelar una de estas cartas. Esta fase continuará de esta manera hasta que todos los jugadores hayan tenido la oportunidad de realizar ventas o pasar. Tras esto, todos los jugadores deberán disponer de cualquier producto enlatado que aún se encuentren dentro de las cartas en sus fábricas. Todos los cubos de sardinas entomatadas y macarela en aceite deberán ser retirados y devueltos a sus reservas correspondientes. Cualquier cubo de sardinas enlatadas que aún se encuentren dentro de sus cartas podrán ser almacenadas en este espacio con cubetas de sal. En este espacio podrán existir cualquier cantidad de estos marcadores, los cuales podrán ser utilizados durante las siguientes rondas para realizar ventas en los diferentes mercados, además de utilizar los productos producidos durante la ronda activa. Una vez que todos los jugadores hayan realizado esto, deberás rellenar la reserva de cartas de mercado, asegurándote que existan una cantidad de estas cartas iguales a la cantidad de jugadores en la partida, más una. Una vez que esto haya ocurrido, la fase de ventas llegará a su fin. La cuarta fase de una ronda será la fase de cartas de puntuación. Esta fase también deberá ser resuelta en orden de turno. En su turno, un jugador podrá comprar una sola de las cartas de puntuación reveladas en la reserva. Dentro de estas cartas, se mostrará una condición de puntuación de final de juego y el costo en escudos que deberá pagar para adquirirla. Si decides adquirir una de estas cartas, paga su costo, retornando todos los marcadores de escudo de vuelta a su reserva y tómala de la reserva. Coloca esta carta cerca de tu área personal. A lo largo de la partida, podrás obtener un máximo de 7 cartas de puntuación. En el caso en el que no tengas dinero o no desees adquirir alguna de estas cartas, podrás pasar. Una sola vez durante su turno, un jugador podrá pagar un escudo de vuelta a la reserva para revelar una nueva carta de objetivo, la cual podrá ser comprada de manera inmediata. Esta fase continuará jugándose de esta manera hasta que todos los jugadores hayan tenido la oportunidad de adquirir una de estas cartas o pasar. Una vez que esto haya ocurrido, se deberá rellenar la reserva de cartas de puntuación, asegurándose de que exista una cantidad de estas cartas iguales a la cantidad de jugadores en la partida más una. Si existe un exceso de cartas, estas deberán permanecer para la siguiente ronda. Ya que esto haya ocurrido, esta fase y la ronda llegarán a su fin. En este momento, deberás dar comienzo a una nueva ronda de juego. La partida continuará jugándose de esta manera hasta el final de la sexta ronda. Tras la fase de cartas de puntuación, la partida llegará a su fin. En este momento, deberás dar inicio con la puntuación final. Cada jugador deberá revelar todas las cartas de puntuación que haya obtenido a lo largo de la partida para determinar su puntaje. La carta de puntuación inicial recibida al inicio de la partida le entregará puntos de victoria a cada jugador por cada bandera mostrada en cada carta de mercado obtenida a lo largo de la partida, más un punto de victoria adicional por cada 2 símbolos iguales de banderas obtenidas en todas estas cartas. Después, los jugadores deberán resolver todas las cartas de puntuación que hayan obtenido que muestren un símbolo de ojo abierto. Estas cartas entregarán puntos de victoria por cada símbolo del recurso indicado que se encuentre visible dentro de la fábrica de su dueño. Para esta puntuación, no deberás tomar en cuenta los símbolos de todas las cartas que hayan sido tapadas en tu tablero. Finalmente, resuelve todas las demás cartas. Esta vez, deberás considerar todos los símbolos visibles o cubiertos en tu tablero para su puntuación. Algunas de estas cartas te entregarán puntos de victoria directos. Podrás encontrar una descripción más detallada de todas las condiciones de puntuación dentro de estas cartas en el apéndice Cartas de puntuación en la página 23 del manual del juego. Ya que todos los jugadores hayan calculado su puntaje, el jugador que haya obtenido la mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador. En el caso de un empate, todos los jugadores empatados compartirán la victoria. Y de esta manera, llegamos al final de las reglas para Lata. Estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quiera.
La magia de este juego estará basada en dos factores determinantes. Primero será balancear la cantidad de acciones que tengas para tener un buen orden de turno y poder conseguir las cartas de producción y poder acceder a los mercados en el momento adecuado. Y el segundo será resolver el dilema de la producción, cómo hacerla de manera eficiente para producir los recursos necesarios y tener todas las monedas adecuadas para poder pagar por sus posiciones. Estos dos factores, así tan simples y sencillos como los estoy diciendo, harán que Lata sea un juego más profundo de lo que aparenta. Desde el primer momento de la fase tendrás que estar pensando muy bien cuántos puntos de acción requerirás para este tour, cuántas cartas de producción querrás activar, a cuántas de las cartas del mercado entregar y cuántos puntos de acción tendrás disponibles para gastar por un buen orden de turno. Y el factor de qué harán los demás jugadores para determinar cuántos puntos de acción gastar y posiblemente, aunque obtengas un buen orden de turno, no llegarán a ti las cartas que deseas activar porque otro jugador arriesgó más puntos de acción para ganar un buen orden de turno. Después entrará en juego el siguiente factor, cuáles cartas tomar y si tendrás el dinero necesario para colocarlas. Además, si estas cartas te benefician o te podrán perjudicar a tu producción actual, ya que si no tienes el dinero necesario, tendrás que cubrir alguna de tus cartas previamente colocadas. En esta fase tu cerebro podrá explotar, ya que deberás estar muy atento al orden de turno, los enlatados que pueden producir los demás jugadores y los productos que están dentro de las cartas de orden. Además de esto, deberás considerar si aún tienes muchos o pocos puntos de acción para ver cuántas cartas de producción podrás activar. Este pequeño rompecabezas es en donde podrás consumir más tiempo de tu turno y será uno de los puntos más críticos a lo largo de la partida. Siempre deberás estar muy atento de todo lo que hacen los demás para poder tener un poco de éxito durante tu turno. Y por si fuera poco, también deberás estar planeando hacia adelante, ya que para poder maximizar tu puntuación, deberás estar viendo constantemente las cartas de puntuación que estarán disponibles ronda a ronda, ya que solamente podrás comprar una de ellas por ronda, y esto solamente si tienes el dinero necesario. Las condiciones de puntuación dentro de estas cartas también dictarán qué es lo que deberás estar buscando desde la primera fase de la ronda para poder conseguir una buena puntuación de estas cartas hacia el final de la partida. Como podrás darte cuenta, este juego tiene muchos elementos de los cuales estar consciente, estar viendo los tableros de los demás jugadores y también tendrá ese factor de arriesgarte. Poder gastar un punto de acción más me asegurará una mejor carta de producción y entregar a los mercados que necesitas, o ese punto de acción que será necesario para producir será el que haga toda la diferencia y que en lugar de tener un turno bueno, sea un turno desastroso. Por este factor, es que Lata ha sido uno de los juegos de caja pequeña que más me ha llamado la atención de este año. Con una gran cantidad de decisiones, unas reglas muy sencillas y un tiempo de juego bastante rápido, Lata se podrá colocar como uno de los mejores fillers que podrás tener dentro de tu colección. Y de esta manera, llegamos al final del Sáltate las reglas para Lata. Te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera YouTube te estará notificando cada vez que publique un nuevo video. Recuerda que los viernes subo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Si tienes alguna duda adicional sobre cómo jugar o alguna de las reglas de Lata, déjame un mensaje en los comentarios de este video y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieren aprender alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje. De esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos videos. Sigan disfrutando de sus juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo Sáltate las reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.